En cuanto a la investigación del hecho que se le atribuye a Carlos Miguel Manso Gutiérrez, no puedo entrar a considerarlo, puesto que no estamos en una audiencia de juicio. Así pues, se resuelve que, atendiendo a las exposiciones de la Fiscalía y de la Asesoría Jurídica, en virtud de que si se hace haciendo un elevado escrutinio de análisis de las consideraciones contenidas en la jurisprudencia de cuenta, no han sido superadas y por tanto se determina el cese de la prisión preventiva de Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Así pues, ahora procede un debate en acatamiento a la misma resolución para establecer qué medida cautelar, y cito nuevamente la resolución en lo conducente. Dicha consideración se alcanza independientemente de que en la audiencia de 13 de octubre de 2023, de la cual deriva el acto reclamado, se hubiera llevado un debate respecto a qué medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa debía prevalecer, pues ésta se declarara insubsistente, además de que el contradictorio que aquí se está ordenando es en relación a que si el fiscal no justifica la prevalencia de la prisión preventiva, entonces el juez debe escuchar a las partes a efecto de que se discuta qué medida cautelar debe prevalecer diversa a la privativa de la libertad. ¿Sí? Hago énfasis en esto, habida cuenta de que es un acatamiento a dicha determinación. En este sentido, escucho al Ministerio Público. Sí, su señoría. Nada más para aclarar en ese sentido, si bien es cierto, como usted ya lo leyó, la consideración de la jueza en su parte final de la penúltima página establece que dicha consideración se alcanza independientemente y bueno, lo que ya usted leyó para no ser reiterativo, lo cierto es que también en su párrafo que antecede, dice, sin embargo, la actualización de este supuesto para la procedencia y análisis sobre la revisión de medida de prisión preventiva no tiene el alcance de que esta jueza de distrito declare procedente de facto o en automático la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva en los términos que establece el artículo 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal, su señoría. En ese sentido, bueno, pues yo me pronunciaría dentro de estos artículos, su señoría, se encuentra el aunado a ello, en el párrafo también dice, y en su caso el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que se continúe con la medida cautelar, pues las consecuencias de no demostrar debidamente lo anterior será el cese de la prisión preventiva y dará lugar entonces a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo ello conforme a lo que establece el artículo 161 y demás aplicables de dicho Código Procesal. Así lo dice literal, su señoría, en ningún momento está coartando a esta representación social que sea, o más bien es contradictoria esta. Bueno, muy respetable su punto de vista. En ese sentido. Se trata de un acatamiento. ¿Sí? Ok, entonces. Un acatamiento. Yo no emití esta determinación. Le estamos dando cumplimiento y usted tiene el derecho de pedir lo que a su consideración crea procedente. La escucho. Ok, su señoría, en ese sentido, bueno, esta fiscalía se hace un pronunciamiento en primer término en relación a la prisión preventiva justificada que considera necesaria en este tipo de delitos, su señoría. Perdón, señoría, disculpe. Vamos a escuchar la petición. Sí, solicitaría nada más, señoría, que se haga el mismo acotamiento que se hizo mi representado a la gente del Ministerio Público, en atención a que tenemos todos entendido que las peticiones van a ser correctas y concretas en estricto cumplimiento a lo ordenado por el amparo. Muchas gracias. Gracias.
Sí, le escucho, Ministerio Público. Sí, su señoría, existe la necesidad de cautela, ello atento a que resulta procedente la prisión preventiva justificada por la naturaleza de los delitos por los que se acusó al acusado. Como ya sabemos, es la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express, así como violación agravada, que ya están contempladas en los artículos que ya señalé. Aunado a que estos delitos cuentan con una pena privativa de libertad, que es de consideración, su señoría, y de igual forma, ello porque, como ya lo señalé, resulta proporcional para garantizar la presencia del acusado en el proceso, ya que el mismo, no, ya se reiteró, no cuenta con un arraigo, no tiene asiento familiar en la Ciudad de México, ello anterior al hecho, debido a que no se sustenta en autos. Y si bien, y aunado que tiene la facilidad para abandonar la Ciudad de México al contar con una familia en una entidad federativa diversa. Ello, como ya ha sido una situación que se ha venido reiterando por el propio acusado, su señoría, y no se cuentan con datos diversos para superar este punto. En relación al máximo a la pena imponer, que contempla el artículo 168 en su fracción segunda, su señoría, el máximo a imponer de la pena que pudiera llegarse a imponer excede más de 100 años. Y si bien es cierto, en atención al principio de proporcionalidad, resulta proporcional esa pena de prisión, es evidente que sí resulta proporcional, pues el tiempo de prisión que lleva privado no excede ni al mínimo por todo el tiempo que podría imponerse esa pena, que pudiera llegarse a imponer. De ahí que resulta proporcional y considerado, su señoría, aunado a los bienes jurídicos que violento, y más porque se busca con ello que se asegure la presencia del acusado y que se asegure el fin del proceso, en este caso que es esclarecerse el hecho, su señoría, proteger al inocente, y que en su caso también exista un derecho a la justicia por parte de la víctima, su señoría. En este caso, de resultar culpable el acusado, bueno, pues que se le haga justicia y que se le imponga la pena correspondiente. Esta fiscalía busca en lo posible evitar una evasión por parte del acusado de la acción de la justicia, situación que, atendiendo a la pena, como ya la señalé, que es alta, bueno, pues es difícil pensar que el acusado no pretende evadir de la acción de la justicia y que quiera someterse voluntariamente a esta persecución penal. Por lo que es el comportamiento posterior del acusado, bueno, pues como hemos visto en diversas audiencias, pues se muestra una conducta irascible en contra de la víctima y de sus testigos, y que por tanto, bueno, pues nos da pie a que efectivamente exista un riesgo latente para la víctima, como lo marca el artículo 170 del Código Instrumental de la materia, de que se puede atentar, un riesgo latente contra la seguridad de las mismas, su señoría, porque aunado se cuenta con datos de la carpeta, en fin, su señoría, se trata de persona, además que se trata de que es mujer, que pertenece a un grupo vulnerable, su señoría, y por lo que hace a los testigos y a las víctimas, bueno, se trata de personas que el acusado cuenta con datos de los mismos, incluso en diversas audiencias también ha señalado cuando trabajan, en fin, algunas circunstancias que ya todos hemos escuchado, en donde se muestra una clara animadversión en contra de los mismos, su señoría. Cierto es también que esas circunstancias pues deben de tomarse en cuenta a fin de que se pueda imponer esa medida cautelar, aunado a que las diversas medidas que contempla el artículo 155 no resultan suficientes para dicho fin, su señoría, no resultan suficientes porque se tratan de simples propuestas. En este caso, las primeras, que es la exhibición de garantías, como ya lo había reiterado, se tratan de circunstancias que son materia económica, que en nada nos aseguran ni nos garantizan ni la presencia del acusado en el proceso, ni mucho menos aseguran, en este caso, la seguridad de las víctimas, que es lo que nos tiene, que es la máxima consideración y la máxima proporcionalidad que debe tomar en cuenta este juzgador para la imposición de las mismas, máximo que se trata de delitos que ya de hecho se encuentran catalogados como delitos que de oficio deben tener esa prisión preventiva, y que efectivamente en nada nos garantizan esa seguridad de las víctimas a la que nosotros debemos garantizar, su señoría, tratándose de esos bienes jurídicos que ya fueron vulnerados, su señoría. Las diversas medidas cautelares que incluso la Suprema Corte de Justicia no me obliga a desvirtar, sin embargo, se están realizando, bueno, se pueden de alguna manera vulnerar de manera
son frágiles de vulnerar por parte del acusado y que en nada nos garantiza la seguridad de la víctima tratándose del delito de los que fueron víctimas, su señoría. En ese sentido, sí es importante, pues bueno, garantizar esa seguridad de las víctimas, su señoría. Por tanto, sí existe ese riesgo fundado de que pueda ser vulnerado ante la insistente animadversión que ha mostrado el acusado en las presentes audiencias, su señoría. Además, reiterando que respecto del domicilio, su señoría, hay que tomar en cuenta que el arraigo que tiene el acusado debe estar determinado, el arraigo que no cuenta con ese arraigo, no por un domicilio. Debemos entender que ese domicilio es un asiento que él continuamente se encuentre, no que no esté determinado o que vaya a señalar uno diverso, sino que no lo ha demostrado anterior al hecho y que por eso no hay una certeza de que pueda él evadirse de la acción de la justicia, máximo que cuenta con familiares fuera de esta circunscripción territorial, su señoría, en donde se ventilará el juicio. En ese sentido, su señoría, esta fiscalía solicita que se le imponga la medida, la prisión preventiva justificada y de no resultar procedente, se me dé oportunidad para señalar una diversa, su señoría. Judica. Sí, señoría, derivado de la necesidad de cautela mencionada por el agente del Ministerio Público, es que se comparte la medida cautelar solicitada por la misma. Esto aunado, señoría, que el artículo 12 de la Ley General de Víctimas también nos aboca a que se debe de garantizar la seguridad de las víctimas, así como la de sus familiares y a los testigos, en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia. Eso, señoría, se lo señalo toda vez que en la audiencia anterior el mismo acusado ha señalado datos personales de el padre de la víctima, asimismo que nos hizo mención que es servidor público y como sabemos todo servidor público somos fáciles de localizar, ya que es indispensable dar todos los datos personales para entrar a alguna institución del Estado. Esto, señoría, lo que menciona la agente del Ministerio Público en cuanto a la sustracción o el riesgo que existe de sustracción y arraigo puede impactar a ciertos derechos fundamentales, como también viene siendo la reparación del daño de la víctima y, en su caso, a el derecho de la verdad. Esto, de acuerdo al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por lo cual, señoría, se comparte que se debe persistir la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público. La defensa. Gracias, señoría. Contrario a lo manifestado por mis antecesores, y con mucho respeto, en estricto cumplimiento al ordenado por la juez de distrito para la presente audiencia, su señoría ya tuvo a bien el cese de la prisión preventiva, oficiosa en su momento y hoy día justificada. La obligación correspondiente es la imposición de una medida distinta a la prisión, es decir, una medida no privativa de libertad. De acuerdo a una estricta aplicación de la norma, en estricto orden y derecho humano de la aplicación exacta de la ley prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en definitiva, no se encargaron de establecer un test de proporcionalidad como lo establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a lo que dice las sentencias Zompaxtle, Texpile, en contra del gobierno mexicano, esto precisamente en el párrafo 106 de dicha sentencia. No hay nada que lleve a determinar que se imponga o se tenga nuevamente la imposición de una prisión preventiva, ni de carácter oficioso, que ya desapareció, mucho menos de carácter justificado, que ya se ordenó el cese. Es decir, tienen que solicitar la aplicación de una distinta a la prisión.
Es decir, me encargo. Advierten un riesgo en contra de la víctima o los testigos. El artículo 218 y 219 del Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Penales establece que es derecho de mi representado tener todos los datos que obren en una carpeta de investigación, todos los datos que se van a elevar, incluso dentro de los cuales, pues, si bien está una reserva, también está el derecho humano de mi representado a una defensa adecuada. Hablan de que la víctima es de un grupo vulnerable, violando el derecho humano de una igualdad procesal, pues también mi representado viene de un grupo vulnerable, lo cual se está probando con la traductora que nos hizo el favor de estar hoy con nosotros. Al ser parte de una entidad, una comunidad indígena y de origen étnico. Es decir, el Ministerio Público olvida que el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales le impone la carga de la prueba, lo cual irradia e impacta en la cuestión de considerar. En cierto momento es un hilo muy delgado entre una consideración y una afirmación, pero estamos irradiando en una discriminación en agravio de mi representado, pues estamos poniendo de por medio que una víctima, la cual no ha probado aún su dicho, esté por encima de una persona que, si bien está dentro de un grupo étnico, orgullosamente mexicano, cierto también lo es que él mismo se encuentra estudiando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y quedó demostrado con un historial académico ante dicha institución, signado por el maestro Ángel Trejo Barrientos. Esto bajo un principio de lealtad y buena fe que se me está proporcionando por parte de mi representado y que ya se me había dicho en el receso anterior. Tenía la defensa de oficio, la cual, se reitera, fue negligente para ofertar a la representación social. Sin embargo, una vez que acabe mi uso de la voz, se le podrá correr el traslado, ya que no tuvimos la oportunidad de traer los traslados correspondientes. También la documental pública consistente en ese historial académico, el cual fue proporcionado el día 2 de marzo del año 2024, el cual fue proporcionado el día 19 de febrero del 2024 por, reitero, Miguel Ángel Trejo Barrientos, coordinador de certificación y registro, lo cual se solicita se nos tenga por ofertado como dato de prueba. Solicitando respetuosamente se tenga por incorporado, evitando así, reitero, el acotamiento por parte de mi representado y una defensa adecuada. No obstante lo anterior, señoría, la representación social sería tanto como darle una constancia de compromiso laboral signado por Juan Alberto Ansaldo Meneses, a favor de mi representado, el cual se ostenta como editor responsable de la editorial C. Acatl, registrado ante el Sistema de Administración Tributaria SAT con el RFC AAMJ6 21005T94 de fecha 2 de marzo del 2024, solicitando también se me tenga por incorporada para evitar dilaciones a la presente audiencia. Bien, ¿quién expidió esta constancia? Perdón, señorita. La UACM en el sistema. La tomar la voz? UACM. Carlos Miguel, está en uso de la palabra su defensor, por favor, no Gracias, lo interrumpa. señoría. Muchas gracias. La Universidad Autónoma. No la constancia, Ah, de historial académico, la compromiso. constancia de compromiso laboral. Es Juan Alberto Ansaldo Meneses, editor responsable de la editorial CE-A mayúscula CATL. Y del cual esta defensa proporciona la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes con número AAMJ62-1005T94 y la correspondiente credencial para votar, Registro Federal de Electores, a favor de el mismo.
los cuales solicito se me tengan por incorporados a la presente diligencia y previo su correcto traslado a mis contrapartes. No obstante lo anterior, señoría, continúo mi relato, mi alegato. La representación social se encarga de manifestar una necesidad de cautela en cuanto a sostener una prisión preventiva justificada. Esto ya se pasó a otra etapa. Necesidad de presentarse a juicio o arraigo domiciliario también ya fue superado. Y los bienes jurídicos en cuanto a la supuesta gravedad de los delitos imputables a mi representado, se estaría trastocando el principio de presunción de inocencia, en atención a lo cual no hace una petición concreta y correcta de qué medida es la proporcional de acuerdo al artículo 156 y de las previstas en el artículo 155, y como ya un juez de este honorable tribunal lo dijo, la defensa no puede solicitar la aplicación de una medida, ya que es una pena anticipada. Sin embargo, propongo que este honorable tribunal establezca una firma mensual a favor de mi representado para la continuación de la secuela procesal. ¿Sería cuánto, señor? Bien, ¿el Ministerio Público quiere hacer réplica? Sí, su señoría, y nada más para hacerle una aclaración a la defensa que en relación a la prisión preventiva oficiosa esa no ha desaparecido. Sin embargo, en este momento, por la audiencia que nos ocupa, no se ha considerado porque el tópico fue un diferente, fue el exceso del término. En relación a la vulnerabilidad, es una situación que también ya ha sido reiterativa y creo que no se ha alcanzado el alcance, que más o menos la interpretación que se le quiere dar, o que por qué se está señalando. No se le está señalando en una cuestión de discriminación, sino nada más se está argumentando en el sentido de que se tome en consideración, no porque se vulnere. Efectivamente, ya sabemos que el acusado también pertenece a un grupo vulnerable diverso, simplemente se hace en acotación o en el sentido como una forma de argumentar, no para discriminar, para que le quede claro que hay un respeto por parte de esta representación social hacia el acusado, con independencia de su el grupo étnico o indígena al que pertenezca, que eso no se toma en cuenta por esta representación social. En ese sentido, también, es importante señalar que los tópicos que yo ya señalé no han sido superados. Sin embargo, precisamente para eso me están dando la oportunidad para poderlos debatir. Y en relación a la carga de la prueba, si bien es cierto, esta representación social hace está solicitando, sí estoy solicitando una prisión preventiva justificada. Su señoría está señalada en el artículo 55 y si lo dije de forma correcta, y señalé la proporcionalidad que está en el artículo 156, sí lo señalé. No sé por qué establezca que no lo señalé en ese sentido. Bueno, tal vez no lo escucho de manera correcta, pero yo lo señalé de forma precisa e hice un previo y le di oralidad a la sentencia ejecutoria, porque yo considero que para mí hay una contradicción en la misma, porque en un rubro me dice una cosa y por eso lo estoy justificando en este sentido de pedir esa prisión preventiva justificada, que atendiendo a los delitos que se cometieron, su señoría, que sí siguen contemplados en un catálogo, no solo en el Código Instrumental de la materia, sino en la Constitución Política que nos rige, sí se encuentran contemplados, no han desaparecido. Entonces no sé en qué sentido lo señale él. Pues entonces nada más para reiterar, y que sí existe un riesgo latente, no solo para las víctimas y testigos, que ya también lo señalé, que sí hay una necesidad de cautela que está establecida desde el artículo 168, 169 y 170, que lo contempla el Código Instrumental en la materia, asimismo lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también lo señalé, su señoría. Entonces, esa necesidad de cautela es la que estoy haciendo valer en este momento, su señoría, y la carga de la prueba, efectivamente, el que niega está obligado a aprobarlo. Entonces, en este caso se le revertiría a la defensa. Si él considera que los argumentos que yo no di, entonces le correrían ahí la carga de la prueba. ¿Es cuánto, señora? Asesora jurídica. Sí, señoría, esta asesoría jurídica informa que si bien es cierto que
En su momento nos corrió traslado el defensor del acusado de una constancia laboral, así como de una carta, de una carta compromiso laboral, como de una constancia académica. También lo cierto es que en ese momento nos corrió traslado de lo que viene siendo un contrato de arrendamiento, el cual ahorita la defensa pues no hizo mención porque le conviene. ¿Por qué le conviene, señoría? Porque este contrato está fechado del 23 de mayo del 2023, en el cual en su momento se quiso acreditar un arraigo a través de este contrato. Sin embargo, su señoría, en esta fecha, el hoy acusado ya estaba privado de su libertad. ¿Por qué menciono este contrato, señoría? Porque hay una falta de probidad, de claridad, de querer sorprender a la autoridad que sí va a tener un arraigo. Pero en este momento su propio defensor no lo señala porque no le conviene. Por tanto, se insistiría en que continúe la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público, porque sí existe una sustracción y una evasión de hacer actos para poder engañar a la autoridad. ¿Es cuánto, señoría? ¿La defensa? Sí, señoría, finalmente, por cuanto hace a la representación social, no solicita medida cautelar alguna, solicitando y no hacen contradictorio a mi proposición de una firma mensual para la prosecución del proceso, en razón de lo cual tampoco hago contradictorio. Por cuanto hace las manifestaciones de la asesora jurídica, alude que esta defensa se está manejando de acuerdo a una deslealtad. Señoría, aquí están las constancias, yo no era la defensa, y reitero, a mí se me proporcionaron los datos de prueba que he mencionado, no sé por qué tengan ellos ese dato de prueba que hace mención, bajo un principio de lealtad y buena fe que se encuentran las constancias y nuestros datos, en atención a lo cual y que no hacen tampoco contradictorio, no voy a hacer manifestación porque no me he conducido con deslealtad en toda mi carrera y soy conocido en el medio jurídico, en atención a lo cual solicito resuelva conceder la firma mensual y se ordene la libertad de mi representado para continuar con libertad el presente proceso, generando un precedente histórico para el gobierno mexicano. Muchas gracias. ¿Quiere hacer uso de la voz, Carlos Miguel? Sí, señoría, solamente en este momento quisiera yo asegurarle. 5 minutos. Sí, solamente en este momento quisiera yo asegurarle que no voy a evadir la justicia, señoría. ¿Por qué se lo digo? Yo soy el más comprometido en esclarecer la verdad de los hechos, estos repugnantes delitos de los que se me acusa, señoría. Quiero agradecer a la UACM la formación que me dio dentro del reclusorio a través del sistema PECER. Y también le quiero informar que sin ningún inconveniente, ellos me han dicho que yo me puedo reincorporar en su plantel que está justamente en Coatepec para seguir con mis clases al mismo momento que pueda proseguir mi juicio. Y llegaré a cada uno de los juicios, independientemente de la amenaza de esa condena, porque estoy seguro, y conociendo el derecho hoy en día, sé que se van a esclarecer la verdad de los hechos, así como en esta audiencia se esclareció la verdad del procedimiento, estoy seguro que se va a esclarecer la verdad de los hechos. Por eso yo soy el más interesado en llegar a cada una de esas audiencias y no evadirlas, y muy al reverso también, señoría, como le comentan del domicilio, yo presenté ese contrato de arrendamiento porque precisamente fueron firmados por mis familiares que les intentamos ofrecer como testigos, señoría. Ellos son los que lo firmaron. No hay por eso en ese momento se le presentó. Ahorita hasta están presentes mis familiares que firmaron ese contrato. Entonces no hay ningún inconveniente, acto de mala fe con ese contrato. Tanto así que hoy en día atrás de mí se encuentran los familiares que son los que me van a hospedar en su domicilio, señoría. Y de igual manera, y los que podrían responder por mí en caso de cualquier circunstancia, en caso de que, por ejemplo, si se me descompone el teléfono y quieren comunicarse conmigo y no entran, que le hablen a alguno de mis familiares y mis familiares le digan, sí, se le descompuso el teléfono, no se está intentando escapar. Él está aquí y ahorita le marco, lo ubico para que inmediatamente se reporte con ustedes. Y por último, señoría, quiero comentarle que las medidas cautelares dentro del reclusorio norte no tenemos acceso a todos los derechos, señoría, como es el derecho de la educación. Ese derecho a la educación que el sistema PECER me brindó dentro del reclusorio y por lo cual tuve la capacidad para ejercer una autodefensa con la cual estoy
casi a punto de lograr llevar el procedimiento en libertad, lo cual le digo, le aseguraré de llegar, porque yo quiero ser abogado, señoría. Yo quiero ser un defensor de la ley también como usted, señoría, y quiero que la ley se aplique correctamente y que no existan más injusticias, señoría. Tanto así estoy tan comprometido en ese nuevo propósito que tengo, señoría, porque pues hasta que me pasó a mí, llego a tomar ese propósito, señoría. Tengo esa pasión del derecho que le he dicho, y esa pasión es la que me va a hacer llegar con la frente alto y sin miedo a cada una de las audiencias, porque quiero ser abogado y como prófugo no podría ser abogado. Hasta preferiría, tal vez si hay una condena contradictoria, estar dentro del reclusorio, porque dentro del reclusorio podría ayudar a otras personas que están privadas de la libertad a que se les haga justicia, señoría. Así con los conocimientos que yo obtuve, así como motivando a más personas que entren al sistema PCR de la UACM, pues ya ven que es de gran utilidad, señoría. Y como le digo, quiero ser abogado y yo sé que como prófugo nunca lo podré ser, señoría. Sería hasta aquí mi intervención. Bien, para resolver lo conducente, únicamente me queda una duda. La defensa en su exposición hizo alusión a diversos documentos que refirió no haber corrido traslado al resto de las partes técnicas. En la comparecencia de la asesora jurídica hizo alusión a esas documentales e incluso refirió situaciones de contratos de arrendamiento. ¿Defensa corrió o no traslado de los documentos? ¿A qué ha hecho alusión en esta audiencia? La señoría, bajo un principio de lealtad y buena fe, no se corrió traslado, pero queda convalidado con lo manifestado por la asesora jurídica. Y nadie está obligado a lo imposible. Yo estaba dentro de prisión, los asesores acaban de llegar, no había forma de correr el traslado. No Disculpe. hay uso de la palabra. Disculpe. Bien, para respetar el debido proceso, defensa va a correr traslado de los documentos. Por favor, que señoría, hizo muchas gracias. alusión en esta audiencia, ¿sí? Y vamos a determinar un receso de 5 minutos para que Ministerio Público y la asesora jurídica se impongan de dichos documentos y con respecto a esos documentos puedan hacer las manifestaciones que consideren pertinentes. Receso de 5 minutos. De pie, por favor. Se reanuda grabación. Gracias. Bien, se reanuda la sesión. La defensa ya se hizo cargo de correr traslado de los documentos que mencionó. Perdón, señoría. Lo hizo mi colitigante, sin embargo, si me permite hacer una manifestación al respecto. ¿Qué quiere manifestar? Señoría, en atención a que no está en debate el arraigo de mi representado y así manifestado por el Ministerio Público y la Asesoría Jurídica, en este acto me desisto a mi más entero perjuicio de dichos datos de prueba. Sería todo, señoría. Muchas gracias. Previa anuncia con mi representado. A ver, ¿de qué datos de prueba está manifestando su desistimiento? Sí, señoría. Sería del contrato que refiere la asesoría jurídica, contrato de arrendamiento. Solicitando respetuosamente se tengan por incorporados los relativos que se les ha corrido el debido traslado. ¿Alguna manifestación de la Fiscalía? Sí, su señoría, que no se toman en consideración las constancias que presenta el ahora. Primero, en cuanto a lo solicitado por la defensa, de su desistimiento.
No resulta procedente esa petición, su señoría, toda vez que precisamente fue materia por la que nos dieron receso para verificar alguna circunstancia del mismo. Y he de señalar que una vez que se tuvo ese tiempo para analizar el mismo, se advierte que ese contrato, su señoría, tiene una diversa firma a las que ha venido presentando el acusado, tanto en sus promociones de amparo como en las diligencias que obran en la carpeta de investigación, su señoría. Tan es así que incluso se cuenta con una constancia dentro de las mismas que el medio de traslado, que presentó una queja y extrañamiento, que también obra dentro de constancias que nos corrieron y que tampoco fueron hechas alusión al momento, en este momento, en donde hay una variación de firmas, su señoría, en los diversos documentales que nos hace, que nos deja duda realmente de que si él sí se quiera someter a un procedimiento penal, su señoría, y que se tenga esa garantía de que se va a presentar al mismo, si con documentales que presenta ahorita está señalando lo mismo, además de que está variando información. Hace un momento señaló que él no firmó ningún contrato de arrendamiento, y el contrato de arrendamiento viene con su firma. Entonces no sabemos, ya no se tiene certeza si lo está haciendo o no, y si ahorita la manifestación que está haciendo en que se está desistiendo de dicha documental, precisamente lo hace en aras de que no se está conduciendo con probidad, su señoría, ante usted. En ese sentido, bueno, existe esa proporcionalidad de la medida que ya solicité y que incluso hice alusión que de no resultar procedente me dio la oportunidad de señalar una diversa con el la voy a interrumpir, ¿no? Esto no es un sí, su debate señoría. Continuo y si no se atiende su petición, se le dé oportunidad para la réplica, dúplica. Insisto, estamos en acatamiento de una ejecutoria de amparo. Ya le di lectura a los términos que establece que se tienen que dar cumplimiento a la ejecutoria, ¿sí? Y en este orden, pues el uso de la palabra es por una sola vez. No vamos a estar concediendo y concediendo el uso de la palabra para que en diversas exposiciones, pudiéndolo hacer en una sola, expongan sus solicitudes. Ella solicitó la prisión preventiva. Sí, señoría. Va a solicitar otra u otras, expóngalo, porque tengo que resolver. Y le repito, una vez que resuelva, pues ya usted no tiene oportunidad de retomar su solicitud. Para eso es el uso de la palabra, para exponer sus peticiones. Bueno, en relación a la procedencia de la petición de la defensa, ya le señalé cuáles es las motivaciones que yo señalé. Y en relación a la prisión preventiva justificada que ya argumenté, su señoría, se insiste en la misma. En caso de no ser procedente, se toma en consideración lo que la juez federal consideró en su párrafo de seguridad de la víctima. En su párrafo sexto, donde dice, además que en caso de subsistir la medida cautelar, el juez de la causa deberá aplicar las medidas de vigilancia y supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, solicitaría que se le imponga la exhibición de una garantía económica, asimismo la prohibición de concurrir, de acercarse, comunicarse con la víctima, ofendidos, testigos. La presentación periódica mensual que ya señala, quincenal.
la prohibición de salir sin autorización del país y de la localidad, en este caso de la Ciudad de México. ¿Sería cuánto, su señoría? Ministerio Público, le pregunto, en cuanto a los documentos que le corrieron traslado, ¿tiene alguna manifestación? No, su señoría, los mismos no resultarían, bueno, nada más el hecho de que no se tomen en consideración, porque con ello de nada justifican o no son, no tienen una pertinencia ni son idóneos para justificar no representan una garantía de que el acusado pueda asustarse de la acción de la justicia, no garantizan su presencia en el juicio y no garantizan con ello una garantía para las víctimas de que no puedan atentar con su integridad física, su señoría. Esos documentales no son pertinentes para tal efecto. Asesora jurídica. Esta asesoría jurídica considera que no le asiste la razón a la defensa al desistirse del contrato de arrendamiento. En primer punto, porque él señala que no existe, que no se señaló la prisión preventiva justificada por una falta de arraigo, lo cual pues es falso, porque aquí la agente del Ministerio Público planteó con el riesgo de a la víctima y planteó la prisión preventiva justificada también por un riesgo de sustracción y evasión, derivado que no había un arraigo. Ella fue muy clara en hacer esta mención. Ahora, en cuanto a las documentales que corre la defensa particular, en esta audiencia, fue hasta el receso cuando yo tuve a la vista estas documentales que fue la constancia de estudios y la constancia laboral, de compromiso laboral. Sin embargo, su señoría, aquí cabe hacer mención el motivo por el cual la defensa se quiere desistir de este contrato de arrendamiento. El acusado quiere que no se tenga una identidad de su persona, porque él acaba de señalar ante todos los presentes que él no firmó el contrato de arrendamiento. Sin embargo, la firma que está en dicho contrato de arrendamiento, que fue celebrado por él mismo, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, como inquilino, y arrendador la señora Vicente Marcial Cerqueda. En la segunda foja, su reverso, donde dice arrendatario, tiene la firma y obra en la carpeta de investigación, donde está su entrevista. A foja 292 está su nombre y está la firma. Firma que él dijo que no suscribió en dicho contrato. Eso que nos da luz, su señoría, nos da luz que él no quiere demostrar su identidad. Aparte que hay otras firmas que ha presentado aquí que no son las mismas a las que ha firmado en este contrato, ni tampoco en su misma entrevista ante sede ministerial. Por lo tanto, se considera por esta asesoría jurídica que sí existe un riesgo al tratar de evadir su identidad y que va a impactar en su momento en una sustracción, que no se quiere ajustar a la justicia penal. ¿Es cuánto, señoría? Bien, se resuelve. Resulta inoportuna la petición de la defensa en el sentido de que se desiste de la documental consistente en un contrato de arrendamiento, habida cuenta de que en el desarrollo de esta audiencia no se refirió a dicho documento. No obstante, es relevante lo que dice la Fiscalía y la asesoría jurídica, en el sentido de que Carlos Miguel Manso Gutiérrez ha caído en inconsistencias en sus afirmaciones
y según dicen las partes técnicas de la acusación, ha presentado diversas firmas. En ese sentido, son importantes, pero yo me remito de nueva cuenta a la resolución de amparo. Yo en la audiencia del 13 de octubre de 2023 expuse la razonabilidad de la medida cautelar que se impuso a Carlos Miguel, pero la sentencia de amparo ordenó que se dejara insubsistente y que no, expresamente dijo que no compartía esa argumentación. Entonces, insisto, estamos en una audiencia de acatamiento de resolución de amparo. Ya le he dado lectura a lo conducente y a este punto nos debemos ceñir. Por tanto, insisto, la manifestación de la defensa pues deviene inoportuna e irrelevante, puesto que en ningún momento se refirió en sus participaciones a dicho documento y tampoco lo verbalizó. Entonces, al no haberse planteado su propuesta, pues tampoco deviene técnico afirmar su desistimiento. Se desestima por improcedente su petición. Bien. En acatamiento a la ejecutoria de amparo y de nueva cuenta hago énfasis en la página 6, párrafos finales, que dicha consideración se alcanza independientemente de que en la audiencia 13 de octubre de 2023, de la cual deriva el acto reclamado, se hubiera llevado el debate respecto a qué medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa debía prevalecer, pues ésta se declarara insubsistente. Además de que el contradictorio que aquí se está ordenando es en relación a que si el fiscal no justifica la prevalencia de la prisión preventiva, entonces el juez debe escuchar a las partes a efecto de que se discuta qué medida cautelar debe prevalecer, diversa a la privativa de la libertad. Insisto, diversa a la privativa de la libertad. Cito literal. Entonces, en acatamiento a lo expuesto por la precitada ejecutoria de amparo, y una vez que se ha determinado el cese de la prisión preventiva que se impuso a Carlos Miguel Manso Gutiérrez, partiendo de lo solicitado por las partes técnicas y dadas las circunstancias del caso que nos ocupa, se procede a resolver. No ha lugar a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a que se refiere la fracción 14 del artículo 155, a los cuales ha solicitado se impongan al acusado, la Fiscalía y la Asesoría Jurídica Pública. Esto en virtud, se itera, en virtud de que se está acatando lo resuelto en la precitada resolución de amparo. Además de que las manifestaciones de la Fiscalía establece que existe la necesidad de cautela por la carencia de arraigo por parte del acusado. En este sentido, la defensa estableció en su oportunidad que se aporta una constancia que contiene el historial académico del acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez en la Universidad de la Ciudad de México, expedida el 19 de febrero de 2024, que, sumado a lo que ha mencionado el mismo acusado, es decir, su interés de proseguir su estudio, concretando que lo haría en el plantel Cuautepec,
comprueba que efectivamente esta actividad académica comprueba su arraigo en la Ciudad de México. Asimismo, se verbalizó la existencia de una constancia de compromiso laboral expedida a favor del precitado acusado por Juan Alberto Alzado Meneses, exhibiendo una credencial para votar de dicho expedidor, documento expedido el 2 de marzo de 2024, y también se anexó la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Así, efectivamente se establece que hay una oferta de trabajo en favor de Carlos Miguel Manso Gutiérrez, y esto es en esta comunidad, con lo que se desvirtúan las afirmaciones de la mesa de la acusación, en el sentido de que el acusado no ha demostrado tener arraigo en esta comunidad, puesto que dichos datos de prueba se les da valor probatorio en términos de el artículo 265 del Código Procesal, puesto que no han sido desvirtuados. Con respecto a la naturaleza de los delitos y la pena, la jueza de distrito ha sido enfática que estas circunstancias no justifican que el acusado haya estado privado de su libertad más de 2 años. Entonces, remitiéndonos a la argumentación de la resolución, las afirmaciones en este sentido provenientes de la mesa de la acusación son de no considerarse. En cuanto a que tiene facilidad para salir de la Ciudad de México en virtud de que tiene familiares que residen fuera de esta comunidad, es una apreciación meramente subjetiva, habida cuenta de que se itera con las documentales que han sido integradas a este debate. Se demuestra el arraigo de Carlos Miguel Manso Gutiérrez en esta comunidad. Además de que él expresamente ha dicho que no tiene el mínimo interés de sustraerse a la acción de la justicia. Efectivamente, en este par de delitos por el cual se le acusa, el máximo de la pena a imponer es hasta por 100 años de prisión, situación que es subjetiva, en el sentido de que dicha pena de prisión incentivará que Carlos Miguel Manso Gutiérrez se sustraiga de la acción de la justicia. Se repite porque de tal presunción subjetiva no hay algún dato de prueba objetivo que así lo permita suponer. El derecho a la justicia que tienen todos los involucrados en este procedimiento, por supuesto que no tiene una vinculación directa con que el acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez esté bajo la medida cautelar diversa a la prisión. Bien, en este caso es importante resaltarle a la Fiscalía que el desarrollo de esta audiencia es en acatamiento a una ejecutoria de amparo y que no hay dispositivo expreso que en este tipo de delitos la prisión preventiva proceda de oficio. Por lo que hace a las manifestaciones
de la asesoría jurídica, efectivamente, la Ley General de Víctimas establece que las víctimas tienen derecho de tener seguridad en su persona y en su entorno. Pero el hecho de que el acusado se le conceda una medida cautelar diversa a la prisión preventiva no es suficiente para que de manera automática se ponga en riesgo la seguridad de la víctima y demás involucrados en este procedimiento, ya que de considerarlo así debe estarse como una consideración subjetiva. En cuanto a que debe persistir la prisión preventiva, ya mencioné que la ejecutoria de amparo es clara en este aspecto. Ya mencioné que el precitado contrato de arrendamiento no es materia de consideración ni de valoración. Bien, en acatamiento a la ejecutoria de amparo que se atiende en esta resolución, con fundamento en los artículos 153, 154, fracción 2 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se impone a Carlos Miguel Manso Gutiérrez el siguiente catálogo de medidas cautelares. Se le impone la presentación periódica ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Procedimiento de manera quincenal, lo que deberá realizar los primeros 3 días de cada mes y los 3 días siguientes a cada 14 de cada mes. Es decir, lo realizará los días 1, 2 o 3 de cada mes y 15, 16 17 de cada mes. Para lo cual, la Unidad de Gestión Judicial 9 girará el oficio correspondiente a la autoridad mencionada y entregará el oficio de cuenta al acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez, quien deberá presentarlo ante dicha Unidad de Gestión Judicial 9 dentro de los 2 días siguientes a la recepción de dicho oficio. Se le impone la obligación de exhibir una garantía económica, tal y como lo solicitó la Fiscalía, y toda vez que no mencionó alguna cantidad líquida, este Tribunal de Enjuiciamiento señala que dicha garantía económica será por la cantidad de 10,000 pesos en cualquiera de las formas que establece la ley. Dicha exhibición la deberá realizar a la Unidad de Gestión Judicial 9 dentro de los 5 días siguientes, contados a partir del día de mañana. Se le impone la medida cautelar consistente en la prohibición de salir de la Ciudad de México y del país sin la correspondiente autorización judicial. Al efecto, Carlos Miguel Manso Gutiérrez deberá presentar su pasaporte a la precitada
unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, en el entendido de que, si no cuenta con dicho documento, a través de un documento personal deberá manifestar no contar con pasaporte, lo cual deberá presentar ante la precitada autoridad de la supervisión de medidas cautelares dentro de los 3 días siguientes, contados a partir del día de mañana. Se le impone la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse a las personas consistentes en la víctima de LDD, así como a su papá, a su novio y a los órganos de prueba admitidos para su desahogo en el correspondiente auto de apertura a juicio oral. Esta prohibición consiste en que no debe acercarse a una distancia menor de 100 metros de donde se encuentren estas personas, así como a los lugares que concurran con cualquier motivo dichas personas. Se impone la prohibición de comunicarse con cualquiera de las personas mencionadas por él mismo o por una tercera persona. Así se le imponen las medidas cautelares previstas en las fracciones 1, 2, 5, 8, del artículo 155 del Código Nacional Procesal, de lo cual la Unidad de Gestión Judicial 9 dará cuenta a la precitada Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Procedimiento. Bien, se imponen estas medidas cautelares en acatamiento a la resolución de amparo. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 159 del Código Procesal, se establece que dichas medidas cautelares deberán prevalecer por todo el tiempo que Carlos Miguel Manso Gutiérrez esté sujeto, esté vinculado a este procedimiento. Se estima que son proporcionales estas medidas cautelares en virtud de que las mismas, a consideración de este tribunal de enjuiciamiento, son las idóneas para establecer una mínima intervención en la libertad del acusado. Asimismo, por supuesto que son las menos lesivas para Carlos Miguel Manso Gutiérrez, en virtud de que la que se ha cesado es la de prisión preventiva. Asimismo, se establece
que ha quedado debidamente acreditado el arraigo del acusado a esta comunidad. Ya se estableció que el máximo de la pena, en su caso, que pudiera llegar a imponérsele al acusado es considerable, pero se entera, se está en acatamiento a una ejecutoria de amparo. El comportamiento del imputado al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior ha sido positivo, puesto que no se tiene prueba en contrario, no se tiene dato de que haya incumplido alguna medida cautelar impuesta previamente y tampoco que ha desacatado la citación con motivo de algún procedimiento. Las medidas que se imponen se consideran necesarias para evitar que el acusado destruya, modifique, oculte o falsifique elementos de prueba, en que influirá para que los testigos y víctima informen falsamente, así como que intimidará, amenazará o obstaculizará la labor de los servidores públicos. Con las medidas de prohibición de acercarse a las personas involucradas en este procedimiento, particularmente a la víctima, padre y novio de la víctima, se garantiza la protección de la víctima y demás involucrados en este procedimiento. Al efecto, es pertinente enviar oficio a la precitada autoridad de la supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del procedimiento para que, en términos del artículo 178 del Código Nacional Procesal, ante el supuesto de cualquier sospecha de riesgo objetivo e inminente de fuga o de afectación a la integridad personal de los intervinientes en este procedimiento, de inmediato deberá informar tal circunstancia a las partes técnicas, así como al juez que conozca de este procedimiento. Bien, de esta determinación se emitirá una versión escrita de esta determinación. Se previene a Carlos Miguel Manso Gutiérrez para que antes de concluir esta sesión proporcione un domicilio correcto y completo dentro de la Ciudad de México en donde pueda ser localizado, para que la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, dentro de sus atribuciones, corrobore dicho domicilio y en su caso proceda en términos del ya citado precepto 178 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así pues, ya me he pronunciado. ¿Por qué razones? No es atendible que se le imponga al acusado la medida cautelar de prisión preventiva, habida cuenta de que la determinación de la jueza de distrito es que las consideraciones vertidas en la audiencia de 13 de octubre de 2023 no se apegan a lo que respectivamente establecen los artículos 20, apartado B, fracción 9, así como 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
ya me he pronunciado respecto a el arraigo del acusado en esta comunidad y se han atendido cabalmente las medidas cautelares diversas a la prisión solicitadas por la Fiscalía. Bien. Toda vez que se ha impuesto a Carlos Miguel Manso Gutiérrez una medida diversas medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, se determina que la Unidad de Gestión Judicial 9 enviará los oficios correspondientes a el reclusorio preventivo norte y a las demás autoridades en donde conste la imposición de dicha medida cautelar. Ahora bien, se entregará el oficio de cuenta a Carlos Miguel Manso Gutiérrez para su presentación ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Procedimiento. El oficio que se dirigirá a el reclusorio norte establecerá que procede la externación de Carlos Miguel Manso Gutiérrez por haberse determinado el cese de la prisión preventiva que se le impuso, esto en acatamiento a la resolución de amparo ya establecida. Toda vez que el acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez será externado del reclusorio norte, por cuestiones de logística, este tribunal dejará de conocer de este procedimiento y por tanto quedan sin efecto las audiencias señaladas para esta audiencia de juicio establecidas para los días 22 de abril de 2024 a las 11 horas, 29 de abril de 2024 a las 11 horas, 6 de mayo de 2024 a las 11 horas y 13 de mayo de 2024 a las 11 horas. Viendo que en su oportunidad la Unidad de Gestión Judicial 9 remitirá la correspondiente carpeta administrativa al juez de Tribunal de Enjuiciamiento, a quien por logística corresponda conocer de esta audiencia de juicio. Bien, en este orden de ideas se han impuesto las mencionadas medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. Esto en acatamiento a la resolución de amparo emitida por la jueza segundo de distrito de amparo en materia penal en esta ciudad. Carlos Miguel, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta que hacer? Manifestación de 2 minutos. Primero, agradecerle, señoría, de aplicar la ley apegada a derecho, por lo cual voy a poder llevar mi proceso en libertad. Le aseguro llegar a cada una de las audiencias, como ya le comenté. Pretendo ser abogado y prefiero, a pesar de que haya la amenaza de una condena en mi contra, presentarme y aunque la condena fuera negativa, seguir. Porque adentro hay muchas personas que sufren muchas injusticias, señoría. Entonces, prefiero estar ahí ayudándolas en caso de que saliera mal, ¿no? Las cosas. Y en segunda, señoría, aparte de agradecerle a usted, quisiera agradecerle a mi defensa privada, con la que pude hacer mancuerna por fin, para ejercer mi autodefensa de manera correcta, porque pues desconozco un poco del derecho, y en relación a esto, pues solo se pudo concretar esta autodefensa hasta que intervino una defensa particular, por lo cual le dije, los defensores públicos tienen más de 100 casos, no es culpa de ellos, señoría, no es de ellos la culpa. Y muchas personas que escasos recursos, como yo quedé en escasos recursos por el defraudamiento de un defensor particular, sufren injusticias y se quedan atrapados dentro del sistema. Entonces solamente le hago la petición porque espero que este video llegue a las autoridades para que vean cómo legislar
a favor de que pues no pase eso, de que los abogados de oficio tengan más de 100 casos, porque eso hace que los ministerios públicos y las fiscalías, a través de mentiras, como quedó demostrado en esta audiencia, provoque que muchos jueces tomen determinaciones erróneas que tampoco son culpa de los jueces. Es culpa de mala fe de la fiscal, que también solamente sigue línea. Hay algo mal en el sistema que tenemos que arreglar. Por favor, legisladores, hagan algo al respecto. Y le quería hacer la solicitud de que si puedo entrar 15 minutos o 20 minutos a reclusorio, porque tengo muchos documentos, muchas argumentaciones, muchas cosas que he detectado en la carpeta de investigación que me fue entregada dentro, que he marcado, que es parte de mi defensa adecuada, para poderla externar también fuera de reclusorio. Solamente 15 minutos para pasar a mi camarote, a mi celda por ellos, bueno, la que era mi celda, la que era mi casa, la que fue mi casa durante más de 2 años, para poder tener este material en apoyo a mi defensa técnica y adecuada, que la voy a ocupar en las audiencias de juicio que me determinan, señoría. Bien, en cuanto a su solicitud, el trámite de la externación no es inmediato, o sea, ahorita se va a librar un oficio, eso sí, inmediatamente al director del reclusorio norte, indicando su externación por este expediente. Entonces el reclusorio norte hace un chequeo de si usted está privado de su libertad únicamente por este asunto. De ser así, entonces sí procede su externación, pero bajo este trámite previo cotejo de que usted no tiene otros registros por los cuales también esté privado de su libertad. Entonces, no necesita esa solicitud porque ahorita va a ser reingresado, pero, le repito, el oficio de externación de inmediato se está girando y el reclusorio lo atenderá igualmente de inmediato, pero tiene que estar reingresado a su lugar en donde está para que el reclusorio cheque que usted no tiene otros problemas por los cuales deba estar privado de su libertad. Bien, Ministerio Público, ¿tiene alguna petición final? Y su señoría, copia de audio y video y de la pieza escritural que tenga bien emitir. Asesora jurídica. Copia del audio y video de la presente audiencia, señoría. ¿La defensa? Señoría, copia certificada por duplicado del audio y video para ejercer una defensa adecuada y la continuación de la secuela procesal. Autorizando para recogerlas en nombre y representación de esta defensa a Eva Guadalupe Robles Torres, Jacel Yael Ramos García, Carlos Venegas, Nancy Nelly Juárez Rangel, el mismo imputado y el maestro Jesús García Matamoros, en ausencia del suscrito. Muchas gracias. Me pídase copia de audio y video correspondiente a esta sesión, en copia simple a la Ministerio Público y Asesora Jurídica, y en copia certificada y por duplicado a la defensa, así como copia de la versión escrita que de esta audiencia se emita a la Asesoría Jurídica y a la Fiscalía. Bien, Carlos Miguel, antes de cerrar la sesión, ¿tiene alguna solicitud? ¿Tiene alguna manifestación? Sí, solamente que normalmente por trámite yo me doy cuenta que cuando liberan a una persona las pasan en unas changueras, celdas diferentes, en donde ya no les dejan nuevamente entrar dentro de su celda que estaba designado en donde tengo estos papeles. Solamente que en caso, para que se pueda hacer este movimiento de que yo pueda entrar a mi camarote en donde dormí, donde viví 2 años y en donde tengo articulada mi defensa adecuada para poder externarlo y no pase en esta ocasión lo que pasa en otros procedimientos donde los dejan en una changuera esperando que pase la medianoche o antes de la medianoche para externarlos en libertad. No es una crítica al sistema, simplemente porque se haga una excepción en este caso en particular, tomando en cuenta que también estoy ejerciendo una autodefensa, señor. Bien, entonces, en ese sentido, en el oficio en donde se determina el cese de la prisión preventiva impuesta al acusado, se insertará que a su solicitud se le permita que reingrese a su celda, es donde está usted. Mi celda, dormitorio 534, señoría. Dormitorio 534. Dormitorio 534, para que se le permita retirar
escritos y efectos personales. Bien, una vez agotado el objeto para lo cual fue diseñada esta sesión, les agradezco su puntual asistencia y les deseo una bonita noche. Se levanta la sesión. De pie, por favor.